76 votos a favor, 59 en contra y 7 abstenciones. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la extensión del estado de excepción para la macrozona sur del país, esto con el objetivo, según el gobierno, del resguardo de la seguridad pública, donde son las Fuerzas Armadas las que apoyan a las policías en materia de seguridad. Conversamos de este tema con el diputado Rubén Moraga. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, un gusto a tu disposición. Gracias, diputado. Es un temazo lo que hemos querido conversar ahora, lo que tiene que ver con el estado de excepción. Toda la implicancia, dado las consecuencias de lo que ya ocurrió. Hemos tenido una muerte por acción de infantes de Marina. Y esto Sí, pues, es bastante complejo. Sí, bueno, dentro de la argumentación que hacía el ministro Delgado sobre esta situación, él precisamente se refirió a ese punto que usted mencionaba, y él decía que finalmente lo que hubo acá fue una situación de violencia, ¿no? Un enfrentamiento que provocó finalmente, o uno de los parlamentarios que expuso que esto se refería más bien a una situación de enfrentamiento más que a una muerte por parte de infantes de Marina. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que finalmente hay responsabilidad por parte de las Fuerzas Armadas en la materia? Sí, mira, al final del día, en todas las situaciones que han ocurrido en la Araucanía, con una serie de enfrentamientos, y al final se han dado cuenta que muchas de las acciones han correspondido a montajes. Están los casos ya emblemáticos de Huracán, la misma muerte de comunero Catrillanca, y en esta última acción, donde muere este joven, también hay herido a bala, ¿no es cierto?, menores de edad. También y hay videos cuando se dispara contra vehículos que estaban circulando en una caravana. Entonces esto huele mal, siempre, porque al final uno quiere la mayor transparencia y la mayor investigación en la forma más rápidamente posible, que se coloque el antecedente, que se coloquen al Ministerio Público las imágenes que debieran haber portado los infantes de Marina o los mismos carabineros que estaban en el sector. Entonces esto ya el país está cansado de la manipulación de la información. Y esto tiene un sentido y un cariz, porque fueron bastante contradictorias las versiones que salieron. Se hablaban de 2 muertos, después se corrige uno, después se salen las declaraciones de una de las personas acompañantes de un vehículo, filmaciones. Entonces, mira las fechas que somos y todavía no hay ninguna claridad al respecto. Diputado, ¿por qué cree usted que el gobierno utiliza precisamente la estrategia del estado de excepción con la llegada de las Fuerzas Armadas a la zona para ayudar, como ellos dicen, en el resguardo del orden público? Sí, es paradójico. Si uno analiza todo lo que ha sido el gobierno de Sebastián Piñera, lleva casi más de 2 años en estado de excepción, uno por la pandemia, el estado de emergencia, perdón, de catástrofe, y ahora este estado de emergencia, que tiene que ver con también con la justificación que se utilizó en todo este periodo del el uso de las Fuerzas Armadas y también de la militarización. Y esto tiene que ver un poco con la pérdida del poder y de la autoridad del gobierno de Sebastián Piñera. A partir del 18 de octubre fue muy cuestionado y esto se tradujo en una falta de credibilidad y confianza en su gobierno. Y la forma, ¿no es cierto?, de imponerse a través de medidas autoritarias y el uso de la fuerza. Y eso, fundamentalmente, ¿no es cierto?, la imagen de poder la tiene el monopolio de la arma y la representa la Fuerza Armada en su conjunto. Y atacar un conflicto tan histórico como el conflicto del Gualmapu, sabiendo los antecedentes, la historia que tiene, el pueblo mapuche ha sido reconocido desde el inicio, ¿no es cierto?, por la corona española, por Bernardo O'Higgins, también lo reconoce como tal, como pueblo, y después viene toda la pacificación de la Araucanía, que sabemos lo que correspondió, un ataque y una masacre hacia el pueblo y una expropiación de grandes territorios. Y esa gran deuda histórica es parte del origen de este conflicto que tenemos hoy día, donde no están resueltas esas demandas ancestrales y tampoco hay un respeto y reconocimiento a ese pueblo. Entonces yo creo que de ahí, más que aplicar la fuerza, la violencia o militarizar un territorio, también hay que acompañar con medidas económicas de desarrollo que recojan las demandas de ese pueblo originario. Dentro de la argumentación también que se dio durante esta jornada, diputada Moraga, se hablaba de que es bien difícil negociar con grupos armados o con terroristas, como se le denominan algunas de estas personas, tomando en consideración estos videos que han circulado, ¿no?, en los últimos Sí, días, donde veíamos efectivamente a grupos armados hablando de violencia. ¿Cómo ve usted eso? sí, mira, uno puede entender que pueden existir grupos radicalizados, ¿ya? Eso también es parte del entramado
del desarrollo del tejido social y político, pero estos conflictos son políticos, tienen un origen político y se resuelven con política, no con violencia y no con el uso de armas o también con estas imágenes que llaman al terror, porque calificar cualquier actividad de terrorismo me parece que no es lo adecuado. Cuando hay manifestaciones que son propias y están garantizadas constitucionalmente, deben respetarse. Pero en ese tenor el diálogo siempre tiene que existir, pero con medidas concretas, porque también los diálogos que no conducen a nada exacerban muchas veces las situaciones y las demandas de los sectores que están negociando o tratando de conversar. Y aquí yo creo que siempre ha faltado una voluntad política de los gobiernos, no tan solo de todos los gobiernos, para ir dando respuesta a las demandas del pueblo mapuche. Porque los conflictos y el tema de la propiedad, porque empezamos a hablar de la propiedad de los territorios, de la propiedad privada, pero también hay que recordar de cómo se adquirieron muchos de esos territorios y que fueron traspasados a muchos de estos grandes terratenientes hoy día que son las empresas transnacionales que trabajan con la celulosa, con los bosques que han sido plantados, suplantando al bosque nativo para generar papeles y industria de ese carácter, la industria maderera. Entonces, el tráfico de la madera también ha sido incentivado. Esto no, hay varios orígenes multifactoriales de este conflicto. Sí, además se habla de la presencia del narcotráfico en la zona. Eh, ¿Usted cree que también hay de eso por allá? Puede ser que se dé, si mira, hoy día la sociedad también, toda la sociedad chilena también está cruzada con el problema del narcotráfico. No es tan solo el conflicto de Gualmapu. ¿Ya? Yo soy de la región del norte, de Tarapacá, donde el ingreso de droga está y se ve, ¿no es cierto?, el tema, porque tampoco ha habido una política de Estado de cómo enfrentar esto. Y dos cosas. Uno, con políticas de ayuda y de empoderamiento de las organizaciones territoriales, pero tampoco ha habido una política efectiva tanto de las policías, PDI y carabineros, con los organismos que están diseñados para combatir el narcotráfico, porque al final no se hace la investigación como corresponde. El lavado de dinero y se toca muchas veces. Y todos saben, ¿no es cierto?, lo que se genera, el poder corrompe, el dinero corrompe de las poblaciones y también en los territorios. Puede ser que alguno haya sido incentivado por una forma fácil de ganar dinero que se haya prestado para estos ilícitos. Y eso tampoco hay que decir que no ocurre. Si existen, hay que investigarlo y perseguirlo como corresponde. Diputado Moraga, en relación a la consulta ciudadana que se hizo durante el fin de semana, que hablaba de si se debía mantener o no este estado de excepción en la macrozona sur, se habla de que más de un 80% de las personas votaron a favor de esta medida. ¿Qué le parece a usted eso? Sí, es una consulta ciudadana que se realizó, pero también hay que tener en cuenta en el tenor y en el contexto en el cual se realiza, donde la participación, claro, se da una gran votación, se ve una vez la cifra, pero tampoco representa el universo total de la masa de la gente que debería haber participado, donde la conectividad tampoco estaba garantizada y la participación tampoco. O sea, al final lo que vemos quienes votaron son de los centros urbanos más que de los territorios que están en conflicto propiamente tal, cuando uno empieza a agregar la votación. Pero son válidas, pero yo creo que este conflicto no es tan solo, si hablamos del pueblo nación mapuche, son 1 millón más o menos de mapuches que están a lo largo del país. Así, en Santiago, por ejemplo, región metropolitana, es un número importante. Tampoco se consideran políticas hacia integración en los centros urbanos. Nosotros nos focalizamos en lo que está ocurriendo en el Gualmapu, porque yo siento que hay una instrumentalización del conflicto porque genera réditos políticos al gobierno. Porque todas estas políticas que han paseado en Latinoamérica en el último tiempo, el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y los problemas territoriales, ha sido utilizado tanto en Colombia, en México y en otras localidades para imponer criterios de autoritarismo de los gobiernos centrales. Diputado, ¿qué pasa con la inteligencia en la zona? Se habla de que aquí lo que se necesita son investigaciones lo suficientemente exitosas para terminar con los hechos de violencia que afectan a las comunidades. ¿Por qué cree usted que eso no se desarrolla? O sea, mira, primero deberíamos tener una política de inteligencia que corresponde que separe lo que es la inteligencia de las Fuerzas Armadas con lo que son la inteligencia destinada a la delincuencia y al combate del crimen organizado. Son dos cosas distintas. Entonces acá cuando el gobierno insiste en mezclar lo que es la inteligencia militar, que tiene que existir,
y la inteligencia contra el combate de la delincuencia y mezclarlo en un todo, yo creo que ahí está una concepción errónea, porque nuevamente caemos en la percepción de la antigua doctrina de la seguridad nacional. Y esos ejes ya se han desplazado. Entonces la seguridad social, la seguridad delictual va por otro riel y la seguridad militar de las Fuerzas Armadas va por otro camino, que tiene que ver con la integración y otro tema de desarrollo. Yo creo que acá tenemos que fortalecer efectivamente a las policías, equiparlas, entregarles los presupuestos adecuados, pero con los controles adecuados, porque hoy día también cuando se le entrega dinero a las Fuerzas Armadas y a las policías, hemos visto lo que ha pasado. El director de la PDI, ¿no es cierto? Hoy día investigado, procesado. ¿Cuántos generales de carabineros por lo mismo? Entonces, porque la sociedad civil no se ha hecho responsable o ha tenido el temor de enfrentar profundamente este tema, porque todavía nos queda esta dicotomía de lo que fue el gobierno militar, donde las Fuerzas Armadas estaban por un mundo y toda la sociedad civil por otra parte. Y en todo este periodo de transición, eso no ha confluido, no ha convergido como corresponde. Si todo el mundo sabe y dice, ¿no es cierto?, que básicamente el ministro de Defensa básicamente es alguien que lleva las relaciones de buena crianza con las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, y no hay una imposición o un criterio de la sociedad civil a la hora de dialogar con las Fuerzas Armadas. Y acá no nos tenemos que separar si somos todos ciudadanos de Chile. Uno tiene el monopolio de las armas que le entrega el pueblo, el soberano. Diputado Moraga, finalmente usted hubiese esperado que la Cámara finalmente se pronunciara en contra de la extensión de este estado de excepción, que recordemos solo dura 15 días, o sea, sí, después no sabemos lo que irá a ocurrir después de estos 15 días, si se solicitará una nueva extensión o bien, muchos decían esto no se soluciona en 15 días tampoco. exactamente, ese es el argumento. Mira, yo estaba en contra, porque yo creo que esto no se soluciona, como dices tú, en 15 días. Es más, podrían ir incrementando las acciones de molestia, porque al final del día muchas veces las Fuerzas Armadas no tienen la misma capacitación que a veces que Carabineros con el trato con las comunidades, y eso puede generar estos hechos que hemos visto, ¿no es cierto?, de confrontación. A veces nos van a discernir si hay una protesta o una movilización, y van a reaccionar no de la mejor forma, porque no están capacitados para eso las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son para la defensa nacional, no para el control interno, que es lo que se pretende implementar ahora. Entonces yo hubiera esperado que no se aprobara, lamentablemente se dio esta situación, en estos 15 días no se va a solucionar nada, el conflicto va a seguir en las mismas características que ha tenido en este último periodo, porque no hay una confrontación política a la hora de enfrentar este gran problema que es la reivindicación que tiene el pueblo mapuche y coordinarlo también con los habitantes que de alguna forma han llegado al territorio mapuche y han desarrollado sus negocios, sus empresas, y esto tiene que ser, es un diálogo, no es fácil, esto no es fácil, que se va a demorar tiempo, pero primero hay que tener la voluntad política de solucionarlo. Muy bien, pues diputado Rubén Moraga, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema, que esté muy bien, que tenga buena jornada. No, muchas gracias a ti, Gabriela, y saludar a todos, y un Gracias. abrazo, y seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias. Era el diputado Rubén Moraga hablando entonces sobre la aprobación en la Cámara de la extensión del estado de excepción para la macrozona sur del país.